A primera hora del 1 de junio, Howard y su socio Alfred Chenals se dirigían al aeropuerto de Lisboa para regresar a Whitchurch, en Inglaterra. Embarcaron junto a otros 11 pasajeros en un DC-3 Dakota civil holandés. Tras un pequeño retraso, el avión inició un viaje de 7 horas. Sería la última vez que se viera con vida a Leslie Howard y a los demás pasajeros. Unos minutos después de que el avión de Leslie Howard surcara el cielo de Portugal, una escuadrilla de 8 Ju-88 alemanes despegaba de Kerlin-Bastard, una base aérea a pocos kilómetros de Burdeos, en la Francia ocupada. Los Ju-88 eran básicamente bombarderos que habían sido adaptados como cazas pesados. Se usaban principalmente en misiones de escolta a submarinos o para destruir hidroaviones Sunderland aliados y C-47 de transporte militar. Mientras, ajeno a cualquier peligro, el DC-3 seguía su camino rumbo a Inglaterra. La ruta les llevaría hacia el norte, siguiendo las costas portuguesas y española hasta el Cabo Finisterre, antes de cruzar el Golfo de Vizcaya, evitando la base naval alemana de Brest, en Francia, para girar al este-nordeste hacia Whitchurch, Inglaterra. A mediodía, el Dakota había recorrido unos 120 kilómetros sobre el Golfo de Vizcaya, volando a 2.700 metros de altitud. Los aviones alemanes estaban en otro sector, peinando una franja de cielo aparentemente vacía. Pero terminarían encontrándose. A las 12:45 de la mañana, los Ju-88 estaban a 750 kilómetros de Burdeos, casi al límite de su autonomía. Sin nada raro a la vista, decidieron regresar a la base. Cuando lo hacían, el capitán del Dakota, Kirin Astepas, localizó a uno de ellos, pero no lo reconoció como un avión enemigo. Al mismo tiempo, el Ju-88 descubrió al Dakota y se dirigió hacia él para verlo de cerca. Al aproximarse, Tepas ordenó a su copiloto que enviara un mensaje a Whitchurch diciendo que estaban siendo seguidos por un avión desconocido. El piloto del Ju-88 estaba casi sobre él mientras sus compañeros se aproximaban. Tepas vio que se enfrentaba a una escuadrilla de aviones alemanes. Ordenó enviar otro mensaje anunciando que el Dakota estaba siendo atacado. Los Ju-88 empezaron a rodear al indefenso Dakota, aunque era evidente que se trataba de un avión civil. El capitán Tepas no pudo hacer nada salvo mantener su rumbo y seguir enviando señales de socorro. Entonces se hizo el silencio. 3 horas después, sin más mensajes y sin que el Dakota hubiera llegado a su destino, 2 hidroaviones Sunderland despegaron para sobrevolar la zona y ver si podían encontrar algo. Buscaron durante 3 horas, hasta que la oscuridad les obligó a regresar a la base. La búsqueda se reanudó con las primeras luces del día siguiente. Esta vez iban acompañados por un destructor español. Pero no encontraron nada, ni restos, ni cuerpos, ni siquiera una mancha de aceite. Finalmente, la tarde del 2 de junio, el Dakota de la KLM fue declarado oficialmente desaparecido y los ocupantes dados por muertos, incluido su pasajero más famoso, Leslie Howard. Poco tiempo después, el alto mando alemán en Berlín anunció que sus aviones de reconocimiento habían abatido a 3 bombarderos enemigos y un avión de transporte sobre el Golfo de Vizcaya. Los alemanes anunciaban así la muerte de Leslie Howard, que fue titular en la prensa de todo el mundo. Todos los periódicos daban la noticia. Nunca he visto tanta cobertura por un tema. Y durante mucho tiempo esperamos que encontraran algo.
La noticia dio la vuelta al mundo y los nazis, especialmente Goebbels, se regocijaron con la desaparición de Howard, afirmando que era un espía británico que merecía morir. Empezaron a circular rumores de que el Dakota había sido abatido porque alguien en el aeropuerto de Lisboa había confundido a Alfred Chenals con Winston Churchill y había pasado la información a los alemanes. En el momento de la tragedia, Churchill estaba en una reunión en Algiers y estaba perplejo porque no entendía cómo alguien que disponía de todos los recursos de Gran Bretaña a su disposición había decidido volar en un avión de línea regular, desarmado y sin escolta. Ronald Howard afirmó que había otros pasajeros más codiciados que su padre. Había otros 3 hombres. Uno era Servington, director de la Shell, y supuestamente jefe del servicio secreto en Lisboa. También estaba un hombre llamado Wilfred Israel, director de la agencia judía en Londres, y que se encargaba de sacar judíos de Europa. Y por último, Ivan Sharper, que encabezaba una misión de compra de wolframio, usado para endurecer el acero, por lo que competíamos con los alemanes. Además, Leslie y Alfred. Ellos habían negociado la venta de películas británicas a Portugal y a España. Esto supondría una enorme cantidad de dinero en divisas que se podría usar para la guerra. Ronald negó que su padre fuera un espía a pesar de los rumores de que podría haber estado trabajando para la inteligencia británica. Esta teoría surgió en el libro Un hombre llamado intrépido, de William Stevenson. Sugería que Leslie estaba relacionado con servicios de espionaje, pero no hay pruebas de ello. Noel Coward podría haber hecho lo mismo, pero indudablemente esperaban un informe de él. Sus observaciones habrían resultado muy interesantes a su regreso a Londres. Años después de la guerra aparecieron unos documentos de la Luftwaffe que revelaron lo que les ocurrió a Leslie Howard y a los otros ocupantes del Dakota el 1 de junio de 1943. El Golfo de Vizcaya era patrullado constantemente por aparatos alemanes. Era un lugar peligroso para los aviones aliados, militares o civiles. Cuando los Ju-88 localizaron al Dakota de Howard, aprovecharon la oportunidad. Acribillado por las ametralladoras y con una de sus alas y el motor en llamas, el avión caía mientras los Ju-88 continuaban volando en círculo sobre él. Cuando el Dakota impactó contra el agua, flotó brevemente y se hundió bajo las olas. No hubo supervivientes. Posteriormente, los pilotos alemanes afirmaron no haberse dado cuenta de que era un avión civil cuando atacaron. Continúa la controversia sobre si el alto mando alemán sabía que Howard era uno de los pasajeros y ordenó deliberadamente el derribo del Dakota. A día de hoy, las circunstancias en torno a la desaparición de Leslie Howard siguen siendo un misterio.